Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer estar de nuevo con ustedes y encontrarnos una vez más y compartir una vez más y vamos a estudiar una vez más, a analizar estos temas bíblicos que son siempre tan interesantes, tan importantes, tan renovados. Nos ha tocado hoy volver a aterrizar en la parashá Koraj. Koraj es el personaje bíblico conocido como Coré, el rebelde Coré, el terrible Coré. La parashá Koraj está en Bamidbar, Números, capítulo 16, versículo 1, y se extiende hasta el capítulo 18, versículo 32. Y Koraj, que es el nombre en hebreo de este personaje, Coré, traduce al español literalmente depilado. Mm, Quiero que me acompañe a leer en Números, capítulo 16, versículo 1, el inicio de la porción, hasta el versículo 4, la primera parte del versículo, porque allí, en la base de lo que se nos cuenta acerca de lo que hizo este tipo, en la base de su rebelión, podemos encontrar algunas cosas que nos dejan enseñanzas de vida, lecciones de vida muy importantes. Pienso que trascendentales para nosotros. Pienso que determinantes por lo que implica ver nuestras vidas reflejadas en estos personajes bíblicos. Número 16:1 dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, son santos, y en medio de ellos está el Señor, el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Cuando uno ve este tipo de casos, de historias, es inevitable, cuando menos, ponerse en los zapatos de los protagonistas. Es muy duro lo que tiene que enfrentar aquí Moisés. Moisés, el líder de este pueblo. Moisés, el gran patriarca. Moisés, el hombre manso. Moisés, el hombre humilde. Un hombre que había dejado todo de lado. Uno cuya vida era eso, dejar constantemente todo de lado en aras de su llamado. Así fue. Dejó desde que nació la casa de su padre y su madre en una arquilla, río abajo, a enfrentar su llamado. Eso fue su vida. Estaba en su tierra, porque creció con esta su tierra, la de Egipto, en casa de Faraón, dejó su familia, dejó todo en aras de su llamado, por ir a defender un pueblo que había entendido era su pueblo verdadero. Lo enfrenta, tiene que dejarlo, se va por allá a Madián y tiene su vida, hace esposa, hijo, suegro, ganado y demás, y lo deja por ir a enfrentarse a su llamado. Y se va a atender un pueblo difícil, un pueblo complejo, una situación bastante complicada. Y allí atiende ese pueblo. Y se da todo lo de la liberación de Egipto, las plagas y demás. Y deja ese Egipto de nuevo y sale con su pueblo a atravesar una larga travesía por el desierto y a enfrentar la vida. Y ese hombre que lo había dejado todo, cuya vida se caracterizaba por un constante dejar todo por su pueblo, por su raza, por su tradición, por su llamado. Uno que entendió que estas son las características propias de un líder de verdad, de un líder nato. Esas son las características de aquel que entiende los fundamentos de la vida. Como dijo un autor, quien realmente quiera vivir, tiene que vivir en peligro constante. Quien quiera alcanzar las cimas tiene que arriesgarse a perderse. Quien quiera ascender a las cimas más altas tiene que arriesgarse a caer de alguna parte, a resbalarse.
Cuanto mayor es el anhelo de crecer, mayor es el peligro que hay que aceptar. El hombre verdadero acepta el peligro como su estilo mismo de vida, como la atmósfera misma de su crecimiento. Y eso fue la vida de Moisés. Constantemente aceptaba el riesgo, aceptaba lo nuevo con la incertidumbre que conlleva lo nuevo, aceptaba el desafío, aceptaba el tener que volver a empezar, aceptaba el asumir el nuevo reto, aceptaba el ir a hacer el trabajo difícil, aceptaba el arriesgarse a que las cosas no salieran como se planeaban desde un comienzo. Lo hizo por un pueblo, por un montón de gente, por un montón de familia que ahora aquí le pagan, aquellos a los que más privilegió, porque no es que este Coré era cualquier persona por ahí que se sentía humillada y por eso protestó. Era un hombre que había sido destacado, era de la familia de Keat. La versión que leímos lo pone en español, lo translitera como Coat. Había sido destacado, eran principales, había sido puesto con un lugar de privilegio con respecto al pueblo. Pero no estaba conforme, quería más. Y este hombre humildísimo, mansísimo, como Moisés, que lo entregaba todo, que ponía todo en riesgo por lo que sabía que, lo que entendía que había que hacer, recibía esto a cambio. Porque encontró ese valor. Ponía todo en peligro, todo en riesgo, a cambio de lo que buscaba. Ese era su estilo de vida, esa era su atmósfera de crecimiento. Lo sé. Esto es dificilísimo. No todos pueden pensar así. Y, además, los que así piensan, es difícil imaginar que siempre tienen ese ánimo. No es sencillo. Es difícil toparse con personas como Kierkegaard, Soren Kierkegaard, el teólogo danés, que decía que si había una sola alma en el infierno necesaria para la variedad del mundo, y esa alma fuera la suya, cantaría desde el fondo del infierno la alabanza del Todopoderoso. Estos tipos eran unos genios o unos locos. Dice Borges, otro genio, acerca de Kierkegaard, que dice Borges literalmente, no sé si es fácil sentirse así. Dice él, no sé si después de algunos minutos de infierno, Kierkegaard hubiera seguido pensando igual. Claro, claro. No siempre está todo el tiempo la gente dispuesta a las tareas más difíciles, a hacer lo imposible en aras de lo que se comprende como lo necesario para el mundo. Eso fue lo que dijo Kierkegaard. Y si aún hay quienes lo estén dispuestos, no lo están siempre y en todo momento. Pero lo cierto es que encontramos a este tipo de personas, escasas, sí, muy escasas, pero las encontramos. Hay quien se anima a hacerse cargo de aquello de lo que el resto no. Y uno de estos fue Moisés. Uno de estos fue Moisés. Y lo que uno esperaría para un tipo de personas como esta es que todo les salga bien, que se deponen a sí mismos, que hacen lo difícil, lo imposible, y en pago de su esfuerzo uno esperaría que todo les salga bien, que todo les fluya, que sus liderados vean tremendo ejemplo y le hagan la tarea fácil, que correspondan cuando menos con gratitud y marchen, que marchen por donde deben ir. Pero la realidad, permítame decirle, es que no siempre es así. Es más, muy a menudo sucede que entre más das, más esperan de ti. Y en consecuencia, siempre parecería como que estás en constante escrutinio, en constante evaluación sobre si lo que haces es suficiente o deberías estar haciendo y dando más. Y en la pequeña medida donde no satisfagas a tus liderados o a tus compañeros o a los que tienes cercanos, entonces ya no sirves, ya no funcionas y basta de ti. ¿Por qué tienes que tomar preeminencia? Ya basta. No solo tú puedes hacer las cosas, también nosotros podemos. Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Moisés y a nuestro queridísimo Aarón. Aarón, hermano de Moisés, el sumo sacerdote, primo de esta gente, primo de Coré, que estaba incitando a los demás.
Basta de ustedes. No solo ustedes pueden hacer las cosas. Que Dios está con ustedes, con nosotros también. Y con toda la congregación. Eso les pasó. Y no fueron los únicos, ¿eh? En las Escrituras se guarda el registro de otros cuantos más con la misma situación. Pensemos, por ejemplo, en nuestro querido Pablo, el apóstol, perseguido por los de afuera, perseguido por los de adentro, rechazado por los de su nación, en palabras de él mismo, rechazado. ¿Por qué? Por hacer un gran trabajo. Porque, como está escrito, la obra perfecta despierta la envidia de los hombres. Alguien que se esfuerza por hacer las cosas bien, por hacer algo bien, simplemente despierta animadversión, despierta sensaciones bajas en los hombres con las que no quiere convivir. Pensemos, por ejemplo, también en Yeshua, en Jesús, quien a los suyos vino, y como está escrito, de entre los suyos hubo quienes no le recibieron. Es una realidad, es una realidad. ¿Quién sería el epítome de esto? ¿Quién encarnaría la mayor representación de este tipo de vida, de este tipo de forma de vida, de echarle ganas, de hacer todo el trabajo, de esforzarse, de comportarse lo mejor posible, de hacer lo mejor por la vida, y luego ver que las cosas no salen, que aquellos por quienes hago el bien me dan la espalda o lo que fuera? ¿Quién es? Sí, Job. Job. Ay, Job. Las dificultades que tenemos con este sujeto, las dificultades que tenemos con esta historia, con este libro. Job. Se habla de la paciencia de Job como un modo de pagar con sufrimiento la posibilidad de un futuro doblemente remunerado. Suprimimos tremenda historia a 2 o 3 lecciones trilladas que mantienen vivos los mismos interrogantes, ¿no? Job, la paciencia, no te preocupes, al final Dios te va a dar el doble, pi, pa, 2, 3 cositas aquí, que mantienen vivos los mismos interrogantes. Todo el embrollo que hay ahí, parece que al justo no siempre le va bien, parece que a veces más bien el malo es el que es recompensado, parece que hay persecución, la maldad se hace presente, la persecución se hace presente, incluso en la vida de un piadoso. ¿De qué podrá servir entonces la piedad? Lo reducimos, ¿no? Hay que sufrir porque no te preocupes, Dios te va a dar el doble. Se dice que bien pudo ser una historia ficticia, una especie de parábola extendida con pretensiones morales o filosóficas cuya historia realmente nunca ocurrió. ¿Acaso importa? ¿Acaso importa si literalmente existió este hombre, Job, o es una mera idea de la imaginación del autor inspirado? ¿Acaso importa? ¿Acaso toca temas irreales, desconocidos o con los que no nos podamos identificar? ¿Acaso es extraño y desconocido esto para nosotros? ¿No se vuelve más bien Job un arquetipo de lo que implica atravesar este valle de la vida? ¿No es así? ¿Acaso no somos también tú y yo Job? Y de aquí nace el título de este mensaje. Yo también soy Job. Tú también eres Job. Porque perfectamente nos podemos identificar, perfectamente se nos vuelve Job el arquetipo del hombre sufriente. Pero solo de los que sufren, ¿Y a quién no le ha tocado? ¿A quién no le ha tocado? ¿A quién no le ha tocado hacerse los interrogantes que se hace Job? Quedarse sin las respuestas con las que tampoco se alcanzó a quedar Job. Toda esta historia gira alrededor de una extrañeza. La historia de este sujeto, Job, parece una oda a la inverosimilitud. Nada aquí parece apegarse a la lógica, y menos a la piedad. Menos a la piedad. ¿Cómo es posible que un tipo que hace el bien a todo el mundo le va tan mal? ¿Cómo es posible que una persona que no solo hace el bien, sino que es piadoso, espiritual, justo,
Parece que hasta la propia divinidad le juega en contra. Esto no parece tener un sentido. Hay un problema real aquí, manifiesto. El mal existe. Nos lo topamos, nos chocamos con él. Esa es la realidad que trata de pintar el libro. Estamos delante de una realidad. Las cosas no salen bien. Hay muerte, hay enfermedad, hay dolor, hay desprecio, hay crítica, hay pérdida, hay ruina, hay soledad para un hombre justo. Tenemos la presencia del mal en la vida de un bueno y no sabemos qué hacer con eso. Los teólogos declararán que el mal es negativo y que decir el mal es decir simplemente la ausencia del bien. No, en realidad no hay mal, solo hay ausencia del bien. Por eso, como la oscuridad, dicen, ¿no? No existe la oscuridad, solamente hay ausencia de luz. Lo cual para todo hombre sensible es evidentemente falso. Un dolor físico, cualquiera, un dolor de muelas, por poner un ejemplo, es tan vívido o más vívido que cualquier placer. Por eso les decía, yo también soy Job, tú también eres Job. Pero se me han muerto los hijos, no me ha despreciado mi mujer, no me han abandonado mis amigos, no me he enfermado. ¿Y no te ha dado varicela, por ejemplo, para que sientas la sarna de Job? ¿No te ha dado un dolor de muelas terrible? El dolor es real, se siente real. Cualquier dolor es tan vívido o más vívido que el placer. Nos echa a perder todo. Un dolor de cabeza de esos insoportables. Nos queremos morir. Hay dolores que soportamos, nos lo bancamos, ¿no? Pero hay dolores que decimos, no, en este momento preferiría morirme. Preferiría morirme. Nos dan ganas de renegar, nos dan ganas de todo. Maldecimos el día que nacimos. No les ha tocado ni siquiera que se le muera un hijo, que se le enferme, pasar días en una UCI, en un hospital, cuidándolo, acompañándolo. No es un dolor que se siente vívido, más incluso que cualquier placer. ¿No le ha tocado hacer un negocio donde lo estafan, donde pierde, aunque sea unos cuantos miles de dólares? ¿No le ha tocado? ¿No se siente esa desdicha? ¿No se siente la ruina? ¿No nos sentimos también ahí? Job, ¿no lo ha despreciado aquel que usted esperaba que cuando esté en ese momento difícil venga a acompañarlo? ¿A darle una mano? ¿A darle un abrazo? ¿A prestarle el hombro? ¿No le ha tocado escucharle sus sermones de por qué es que te está yendo tan mal, de que mira, de que mejor haz así, haz esto, aquello? Todos somos Job, ¿o no? Entonces, obvio que no podemos reducir a Job a que la paciencia, que el doble y que tal, y que hay mucho más. Así que acompáñenme a ver unas grandes generalidades en la vida de este hombre Job. Terminamos en Job partiendo de Moisés porque es el asunto de aquel que lo da todo y a cambio recibe el rechazo, el menosprecio. Y como encontramos la expresión máxima en Job, entonces lo vamos a tomar para encontrarnos ahí y ver qué podemos sacar de ahí. Porque Job fue más que todo esto. Job fue el hombre justo perseguido. ¿Será acaso esto algo nuevo para nosotros? ¿No nos acaecen constantemente, a veces mucho más seguido de lo que quisiéramos, situaciones en las que sentimos que lo que nos pasa no tiene ningún tipo de sentido? ¿No se corresponde con lo que hacemos? ¿No se condice con lo que esperaríamos a cambio de la vida que llevamos? ¿Con la entrega que aportamos? No es, en definitiva, para nada justo hacia nosotros. Como que la vida nos persigue a causa de nuestra persecución del bien. Nosotros perseguimos el bien y parece que la vida nos persigue a nosotros para cobrarnos quién sabe qué cosas. ¿No le ha pasado? ¿No le ha tocado sentirlo? ¿No le ha tocado experimentarlo? Es un momento en que decimos, bueno, yo he tenido mis momentos en la vida en el que me las he mandado bien feo, pero ahora no. Estoy haciendo las cosas bien, me esfuerzo porque salgan las cosas bien, lo doy todo por mí, por mi familia, por aquellos, por los que me rodean, hasta por el desconocido, bien, voy, vengo.
Me detengo a ayudar a alguien que la está pasando mal y justo por detenerme ahí me pasa algo. Me paro a tender una mano y a mí me hacen daño. Me detuve en carretera a tender la mano a alguien que parecía necesitarlo y resulta que era un ladrón. Me robó, me hizo daño, qué sé yo. Quizás esto sea un ejemplo, solo un ejemplo de la vida. Te detienes en la vida a ver a quién puedes ayudar y ese que te detuviste a ayudar te da la espalda, te hace trampa, se aprovecha de ti. Pasa. No es un tema nuevo, nos ha pasado. Tanto que el apóstol, refiriéndome a Pedro, analizó el tema y lo expresó de una manera contundente y dura. Primera de Pedro 4:15, él dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Qué forma tan bonita de decir chismoso, ¿no? Por entremeterse en lo ajeno. O sea, no padezcan ustedes, que no les vaya mal en la vida por hacer lo malo, sea matar, sea robar, sea ser un bandido, un tramposo o un chismoso. No padezcan por eso. Eso sería lógico. Pero si alguno padece como cristiano, dice él, o sea, como seguidor de un estilo de vida apegado a la piedad, entonces no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Se parece a Kierkegaard. Es complicado, es complicado. Que si padeces haciendo el bien, si padeces apegado a la piedad, no sientas vergüenza, no te apoques por eso. Señala Pedro aquí una realidad, y es la de que muchas veces nos sentimos así. Hacemos el bien, lo damos todo, nos esforzamos, hacemos lo mejor, y a cambio parece que la vida nos persigue. Eso fue Job, eso fue Moisés. Job, el hombre que quiere justificarse ante Dios. ¿Es acaso esto también algo nuevo para nosotros? ¿No es nuestra primera reacción ante los embates de la vida, esos que consideramos injustos, abogar por nuestra propia causa? ¿No es esa nuestra primera reacción? Alegar ante Dios, ante la vida o ante el azar, el que siempre a mí me pasen estas cosas, siempre a mí me toquen las injusticias. ¿No es así? No invertimos muchos de los esfuerzos de nuestro intelecto en justificar nuestro sufrimiento o la falta de razón para ellos. No se van en eso en vano muchas veces nuestros esfuerzos. En eso se basa mucha de la expresión de fe de la gente, en justificar su sufrimiento o la falta de razón para ellos. En eso se diferencia el creyente del no creyente. El creyente que le toca sufrir vive buscando cómo hago para que esto se condiga con la vida que escogí, que la piedad, el bien, para que me vaya bien, pero no me está yendo bien, ¿cómo lo justifico? ¿Qué razón busco? ¿Qué pecado escondido? ¿Qué? Y en esto creamos enfermedad mental en los creyentes, en los religiosos, tratando de buscar siempre razones y explicaciones, porque no puede ser que Dios sea tan malo de que yo haga el bien y me vaya mal. Y el que no, entonces, encuentra ahí razones para negar la existencia de Dios o de algo supremo o lo que fuere, porque no hay razón para mi sufrimiento. Vi hace unos días por ahí en un video alguien diciendo, no creo en Dios, me gustaría creer, pero lamentablemente no. Entonces parece bueno, ¿no? Me gustaría creer, pero tengo suficientes razones para mostrar que no. A mí me gustaría tener esa confianza, esa esperanza que tiene la gente, pero yo no, porque tengo razones para ello, ¿no? Y él decía, mi mamá, yo tenía tal edad y sufrió un cáncer terrible, agresivo. Pedimos, oramos, rogamos, clamamos que Dios hiciera un milagro, que la sanara. Y no, se murió. Y afuera hay muchos violadores, asesinos, ladrones, etcétera, etcétera. Y están vivos y nunca les ha dado ningún cáncer. Y a los que les ha dado se sanan. Porque es injusto. Y muchos creen encontrar en la falta de razones lógicas para su sufrimiento, argumentos delante de Dios para que Dios diga, por lo menos en su mente lo asumen, no, es injusto lo que le está pasando a este tipo está totalmente justificado, justificado.
Y es inevitable que cite aquí el texto que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque la justicia no viene, la justificación del hombre no viene por la validación de sus buenos actos como meritorios para que todo le salga bien. Porque en dado caso nadie saldría limpio. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna cosa que hacemos por aquí o por allá que, si de eso se tratara, ameritaría que alguna cosa mínima nos salga mal. Entonces, el apóstol apela a la razón de la fe. Por eso nos justificamos. ¿Cómo justificamos nuestro ser, nuestra existencia? Con la confianza, por la confianza de que cualquier cosa sea que esté pasando hacia el futuro está bien, está perfecto, está fenómeno. Dios nos tiene aquí a pesar de nuestros errores. Y nosotros vamos a seguir aquí a pesar de lo mal que nos salen las cosas, porque nos proyectamos es hacia el futuro. Dios y nosotros nos proyectamos hacia el desarrollo de la vida. No nos quedamos esperando que el pasado deje de ser o que el futuro cambie nada, sino que fluimos con la vida, marchamos. Eso fue Job, el hombre que creyó justificarse ante Dios. Eso le pasó a Moisés. Moisés escucha todo esto y él se postra en tierra. ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo he de tener que tolerar a este pueblo? Decía Moisés. Job, el hombre condenado por sus amigos. Job, el hombre condenado por sus amigos. Y que es de las peores cosas. Cuando sentimos que ya nada más puede salirnos mal, nada más nos puede jugar en contra, entonces aparecen los grandes exculpadores de Dios. Los que, so pretexto de mantener la inocencia divina, se nos vienen encima con todo tipo de argumentos, teologías y consolaciones con las que, más que ayudar, solo buscan poner a prueba sus habilidades como consejeros. Es la realidad. ¿No le ha tocado sufrirlos? Vienen porque no, esto no puede ser. ¿Cómo es posible, decían los amigos de Job, que un Dios tan bueno le vaya a pagar a alguien bueno con esto que tú estás viviendo? Eso ha de ser que tienes algo oculto. Eso ha de ser que hay gato encerrado. Eso ha de ser que tienes algo, saca la luz, Job. Saca a la luz tus cosas, hombre. Reconcíliate con Dios, ¿no? Confiesa tus pecados. Di abiertamente qué es lo que pasa y verás que Dios te perdona y te quita el mal y pi, pa. Como si acaso esto ayudara. Como si en momentos donde las cosas salen mal, lo que necesitáramos fuera a uno de esos iluminados que nos dijeran qué es lo que estamos haciendo tan mal para que nos vaya tan pésimo. Como si acaso fuera eso lo que necesitaba Job. Toda la ayuda que podían ofrecerle sin emitir palabra alguna, con su sola presencia, quedaba ahogada en el barullo de sus palabrerías. Y no importa si es que acaso tenían la razón. Si usted analiza los discursos de cada uno de estos tipos, eran tremendas intervenciones, Eran tremendas intervenciones. Como para escribir libros de ética, piedad y moral. Pero al final, la sentencia divina es, ustedes, con todo y sus discursos, ninguno habló de mí lo recto, como mi siervo Job. Y eran tremendos discursos. Y Dios dice que ustedes ninguno habló de mí lo recto. Le tocó padecerlos a Job. Escucharle sus tremendos discursos, sus exposiciones llenas de verdades, que no hacían ningún bien. Despreciaron la oportunidad de ayudarlo a Job con su sola presencia, sin palabra alguna. Ahogaron su ayuda en el barullo de sus palabrerías, como si alguna de ellas, por hilvanadas, por reflexivas, por profundas que hayan sido, como si alguna de ellas ayudaran, como si cualquier cosa que pudieran decir en defensa de Dios, en detrimento de Job, no fuera más que palabras.
no fuera más que antropomorfismos, como si decir que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es piadoso, no fuera igual de antropomórfico que decir que tiene ojos, boca o manos, como si no fueran las expresiones de lo que ellos imaginaban que era Dios, como si no fueran expresiones refinadas de su teología. Le tocó padecerlos a Job, le tocó padecerlos a Moisés y a Aarón. Nos ha tocado a usted y a mí también padecerlos, ¿o no? Nos ha tocado. Job, el hombre que cree haberse justificado, y al final Dios le habla desde el torbellino. Pero por supuesto que también hemos pasado por ahí. Por supuesto que también llega el punto en donde logramos hilvanar en nuestra mente, en nuestro espíritu, suficientes argumentos a favor nuestro y en contra de lo que Dios está haciendo con la vida que nos está tocando. Claro que cuando le damos vueltas y vueltas al asunto, leemos, estudiamos, escuchamos mensaje aquí, mensaje allá, explicaciones, ¿no? Predicaciones, reflexiones, enseñanzas profundas, terminamos concluyendo y no. Y la verdad es que tengo al menos razón. Hay suficientes argumentos a mi favor y en contra de lo que está pasando conmigo, en contra de del plan de Dios para mí, si es que lo tiene. No, capaz y no lo tiene, capaz y tengo que modificar mi teología, capaz y mi idea de cómo funciona el mundo no es la correcta y tendré que cambiarla porque, miren, pliego de argumentos. Creemos habernos justificado delante de lo divino, pero al final Dios nos habla desde el torbellino. Nos pasa que cuando creemos haber convencido a Dios de nuestra inocencia y que Él se aparezca por consolaciones, a través de consolaciones, por todo lado, no sucede así. Al contrario, la vida sigue su marcha, su flujo. La realidad natural es la que nos empieza a hablar y a dar a conocer lo que está sucediendo. Pero así, en su quedo de venir calmo, tranquilo, sereno. Cualquier cosa o situación natural nos habla, nos desvela aquello que nos resultaba inaccesible hace unos días, sin necesidad de actos más elocuentes o sobrenaturales. Dios, para con Job, después de que Job hace su alegato, su reclamo, ¿dónde estás? ¿Te das cuenta cuando sufre el justo? ¿Te das cuenta de esto y aquello? ¿Te das cuenta cuando le persiguen? ¿Te percatas de esto, de lo otro? ¿Dónde estás cuando tal y cual cosa? Dios se le aparece desde el torbellino y le habla. Y le pone ejemplos naturales. Le dice, ven acá, ¿reconoces a Behemoth? ¿Reconoces a Leviatán? Probablemente el hipopótamo, la ballena, en el caso del primero, probablemente el cocodrilo en el caso del segundo, o algún animal extinto. Pero le pone ejemplos naturales. ¿Has visto el rayo? ¿Has visto el trueno? ¿Has visto la salida del sol? ¿La puesta? Le habla desde lo natural, sin necesidad de elocuentes intervenciones sobrenaturales. El eterno, el trascendente, se le revela en lo físico y lo anima a que vea, ¿has visto mi fluir poderoso, imperioso en la realidad natural y terrenal? Cada uno de los argumentos que presenta Job y sus requerimientos aquí, allá, Dios se le manifiesta en lo natural, no va a responderle sus preguntas. Yo creo que aquí nos podemos sentir identificados. No le responde sus grandes reclamos, sus grandes dilemas morales, sus grandes preguntas teológicas.
y filosóficas, no. Le hace un par de preguntas acerca de la naturalidad de la vida, lo hace reflexionar sobre la naturaleza de la vida. Y al final, sin necesidad de actos elocuentes, porque no los necesita, sin necesidad de intervenir de manera abrupta en la naturaleza, porque no es propicio, sin necesidad de ninguna de estas cosas, tranquila y calmamente le habla desde la naturaleza de la vida en su fluir. Al fin, después de todo esto, el propio Job dice, antes te oía, ahora te veo, sin necesidad de que sus ojos se hayan vuelto mágicos, solo reflexionando sobre unas cosas de la vida y la naturaleza. No más. Este es el hombre Job. Este es el hombre Job. El prototipo del hombre vivo, del que atraviesa digna y cabalmente por este valle de la vida. El prototipo nuestro, el prototipo del que sufre para muchos. Pero cuando otros pueden decir, pero no todos sufren, no todos pasan por ahí. ¿Por acaso es eso lo que nos importa? No nos interesan los que no sufren, no nos interesa cuando no sufrimos. Nos interesa y nos duele cuando nos toca atravesar el dolor y sufrir. Y el desprecio, encima de todo, es lo que nos desvela, es lo que nos quita el sueño. Ese es Job. Ese es Job. Ese es usted. Y ese soy yo. Nos quita el sueño todas estas vicisitudes, los problemas que no parecen tener cabeza, pero que siguen dañando nuestra propia cabeza. Los requerimientos para los que nunca encontramos respuesta. Porque eso es lo que nos vamos y nos encontramos. Nos volvemos reflexivos, nos volvemos espirituales, ¿no? Nos hacemos perseguidores de la espiritualidad, de la verdad. Profundizamos en ella en busca de respuestas, en busca de sentido. No, no te equivoques, le dice Dios a Job. ¿Qué esperas encontrar? ¿La respuesta a qué? Nunca se trata de eso, sino de encontrar lo realmente valioso aún en medio de todo eso e incluso a través de eso. Como lo dijo de manera simplemente fantástica en Yo y tú, Buber, el filósofo austriaco. Él dice, si examinas a fondo la vida de las cosas y de la realidad condicionada, llegas a lo indescifrable. Job, si cuestionas la vida de las cosas y de la realidad condicionada, vas a parar a la nada. Job, si santificas la vida, encuentras al Dios viviente. Job. Ahora yo quiero que traslades estas palabras de Buber, no a Job, sino a ti. Si examinas el fondo de la vida de las cosas y de la realidad condicionada, llegas a lo indescifrable. Si cuestionas la vida de las cosas y de la realidad condicionada, vas a parar a la nada. Pero si santificas la vida, encuentras al Dios viviente. Te encuentras con el Dios viviente. Esta expresión de Dios, el Jai, el Dios viviente, es sumamente transformadora, es sumamente determinante en la vida de nuestras personas. Es obligatorio que la incorporemos a nuestra realidad. El Dios viviente significa el Dios que se encuentra en la vida. No puedes tener acceso al ser de Dios, no puedes tener comprensión al ser infinito, pero puedes tener apego y encuentro con el Dios viviente, con el que se manifiesta en la vida, con el que te encuentras en la vida, no con el que buscas en tus razonamientos filosóficos, no aquel que persigues en el escrutinio de por qué te va como te va en la vida, de por qué le salen las cosas mal al bueno o por qué le salen bien al malo, de por qué hay cosas que parecen reflejar lo que dicen las escrituras sagradas de Dios, pero hay otras que no. De por qué el mal surge de aquí o de allá, lo planeó Dios o se le salió de las manos a Dios. ¿Acaso es Dios al mismo tiempo un ser bueno y malo? ¿De dónde surgen las cosas? Hay una realidad extraña, ajena, externa a Dios que ha permitido que me llegue a mi realidad, que llegue a mi vida eso que estoy pasando ahora. ¿Es acaso eso lo que quieres entender? ¿Vas a cuestionar el fondo de la vida de las cosas? Terminarás en lo indescifrable. ¿Vas a cuestionar la vida de ellas,
la esencia de ellas, vas a parar a la nada. Pero santifica la vida. Santificar, lo dije hace como un mes o tal vez un poquito más, no sé, enseñanzas anteriores. ¿Qué es santificar? Conducir a Dios. ¿Cómo conduces? ¿Conducir tú a Dios? Sí, lleva tu experiencia de vida, lleva lo que te pasa, condúcelo dirígelo hacia Dios, porque esa es tu labor, santificar la vida. Con la santificación de tu vida, santificas tu propia vida, santificas las cosas, santificas el mundo, lo diriges al Dios viviente y cuando lo diriges a Él, te encuentras ahí con Él. ¿Dónde se encontró Job? En sus preguntas filosóficas, se las vino a responder Dios y a enseñarle todos los secretos de la vida más profundos. No, se le manifestó en el torbellino. ¿Cómo? ¿Acerca de qué le habló? Le citó al Behemoth, le citó al Leviatán, le citó el mar, le citó el alba, le citó los rayos, los truenos, la naturaleza de la vida. Le enseñó, si santificas la vida, encuentras al Dios viviente. Eso pasó con Job y es lo que tiene que pasar con nosotros. Bueno, eso si queremos una vida mejor. Si queremos solo sufrir y seguirnos rompiendo la cabeza, también tenemos la opción. Eso es nuestro querido Job. Y terminamos, permítame terminar, que generoso estoy siendo hoy, lo voy a soltar temprano. Pero terminamos volviendo a nuestra porción, a nuestra parashá Korah, Coré. ¿El qué? El rebelde, el divisor, el malo. ¿Por qué siempre nos quedamos con esto? ¿Por qué nos quedamos siempre con el rebelde Coré? ¿Por qué nos quedamos siempre con el renegado Coré? ¿Por qué nos quedamos con el divisor, con el incitador, con el depilado que depiló a la gente de sus valores para irse en contra de Moisés? ¿Por qué nos quedamos con Coré? ¿Por qué no nos quedamos con Moisés? ¿Por qué no vemos que en medio de la rebeldía, en medio de la oposición, en medio del desprecio, de la trampa, de la injusticia, en medio del que paga mal al que le hace bien, ¿por qué nos quedamos con eso y sacrificamos al hombre de quien se dice que no hubo varón tan manso como este, Moisés? ¿Por qué no reparamos en que al tiempo que hay tramposos, al tiempo que hay rebeldes, al tiempo que hay gente que te lleva a la contraria, que te cae cuando más los necesita, te caen encima, no les importa pasar por encima de ti con tal de parecer buenos delante de Dios o de lo que sea? Esos fueron los alegatos de Coré, ¿no? ¿Acaso Dios no está con este pueblo? Porque ustedes siempre que tienen que tener la palabra. ¡Wow! No, qué interesado en el pueblo. Quería la importancia, ¿no? La preeminencia. Bien, pero ¿por qué nos quedamos con este tipo de sujetos? Porque al tiempo que había al tiempo había un Moisés que mientras le llevaban la contraria, le caían encima, le sacaban en reproche todo lo que hacía. Si hacía bien, no era suficiente. Si se equivocaba en algo, caigámosle encima. Hasta su propia hermana. Y tomó una mujer por ahí que era de una raza que a ella no le parecía que estaba bien, por ahí no van las cosas. Y resulta que no solamente a través de Moisés habla Dios, también ha hablado a través de Aarón y de Miriam. No solo su primo, también su hermana. Pero ¿saben qué pasa? Que mientras estaban estos sujetos ahí, fuera Miriam, fuera Coré, fuera el que fuere, seguía Moisés de pie. Seguía un hombre como estos de pie, no queriendo encontrar respuestas, no queriendo saber por qué te dan la espalda, por qué te caen encima, por qué el justo es perseguido, por qué mi constante intuición interna, perdón la redundancia ahí, si es intuición, imagino que es interna, ¿no? Porque mi constante intuición me lleva a querer buscar justificación, respuestas. ¿Por qué cuando espero encontrar en aquellos a quienes les he entregado la vida, lo que encuentro es desprecio y acusaciones? Y que lo mismo que yo les he enseñado, me lo usan en contra, ¿no? Pero tú no eres así. Tú lo que me enseñaste fue tal cosa.
Me acuerdo que usted lo que me dijo hace un tiempo era tal. ¿Por qué ahora no practica eso? Y porque crecí, porque cambié, porque maduré, porque aprendí otras cosas, porque llevo la vida distinta. ¿Mm? Porque ellos me caen encima con las toneladas del peso que yo mismo les di. Bueno, no era a lo que se dedicaba Moisés, ni a lo que se terminó dedicando Job, porque terminaron entendiendo que bien pueden ir a parar a la nada, a lo indescifrable, y de eso no se trata la vida, porque la vida de lo que se trata es de santificarla, con todo lo que me traiga, con todo el paquete de lo que me trae cada día, todos los días. Esto me das, esto dirijo a ti, porque cuando lo dirijo a ti, te encuentro a ti, el Dios viviente, no que está en el infinito, no que está por allá en lo inaccesible, porque el hecho de que me sea inaprensible no lo hace incognoscible. No es un Dios el que puedo tomar para mí y quedarme con él, pero sí lo puedo encontrar y sí puedo conocerlo en la posibilidad del encuentro con él. ¿Y cómo me encuentro con él? En la realidad de la vida. Si santificas la vida, encuentras al Dios viviente. Dime tú dónde lo vas a seguir buscando. ¿En tus problemas? ¿En una explicación para ellos? ¿En una nueva teología? ¿En otros versículos? ¿En otros textos? ¿En que te haga bien? ¿En que se te aparezca estruendosamente y te revele cosas? ¿O vas a aceptar su llamado y su convocación para que lo encuentres en lo natural, para que lo encuentres santificando la vida? Santifica la vida, santifícate tú y encuéntrate con el Dios viviente. Amado, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por tu Torá, porque ella nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos desbarata por dentro y nos vuelve a ser, Señor. Gracias por conducirnos a través de la vida. Gracias por ponérnosla fácil. Perdona que siempre nosotros la hacemos difícil. Siempre nos complicamos. Hacemos culto y adoración a nuestra mente y creemos que tenemos que siempre tener satisfecha la mente de respuestas, de morbo de conocimiento. Pero tú nos la pones fácil y nos permites encontrarte en la vida, Señor, en el saludo con el otro, en la mañana en que me levanto, en el tropezón, en la ducha fría o caliente, en el paisaje del que vive en el campo o en el paisaje urbano del que vive en la ciudad, en el roce con lo uno y con el otro, con el uno y con el otro. Gracias por revelárteme a través de todo eso. Ayúdame a encontrarte ahí, Señor, a no quedarme en la queja de por qué me va mal, de por qué me sale así o allá. Esas cosas te corresponden a ti. Ayúdame a no condicionarte, a decir, no, pero es que Dios no puede hacer eso. ¿Cómo va a poder hacer eso? Si es que, bueno, ayúdame a no condicionarte y a no creer que mis pobres definiciones de ti te puedan limitar. Ayúdame a buscarte constantemente en la vida, en toda la que me das, para ver la bondad de todo lo que me rodea y que todo lo que acaece en mi realidad es bueno y encuentro ahí posibilidades de acercarme a ti y de ver lo fantástico que has diseñado para mí. Permíteme vivir por ello, manifestar eso, Señor, y que sea una realidad pronta para mí y para todo el que escucha esta palabra. Fíjala en el corazón de cada uno y enséñanos a todos a vivir mejor y a encontrarte a ti como lo hizo Job, porque yo también soy Job, porque también los que me escuchan son Job y también podemos ser Moisés y no Coré. También podemos quedarnos con el plan que nos pones por delante y no con las cosas que nos salen mal. Escojo el bien y no el mal. Escojo la vida y no la muerte. Escojo la bendición y no la maldición. Para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Baruch Hashem, bendito sea Dios por esta oportunidad, por esta palabra, y benditos del cielo ustedes por dedicarse, por escuchar, por estar presentes. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Shavua Tov.